nadie va a poner dos líneas de dos personas que se la pasaron luchando. Es más que nada, a veces, por eso es necesario ser un recordatorio que la persona tan querida ha fallecido. Y hoy tenemos a la directora de Radio Nacional Clásica, pero no en carácter de, corregime Andrea, no en carácter de directora de Radio Nacional Clásica, sino en carácter de música. Saben que Andrea Merenzo es una gran fagotista, muchísimos años en la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, y justamente tenés una noticia para decirte, un querido compañero tuyo, ¿no es cierto? Buenas tardes, Andrea Merenzo. Buenas tardes, Boris. Buenas tardes, Rodolfo. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bueno, ayer nos enteramos que falleció Oscar Piluso, que fue solista de la Orquesta Filarmónica por más de 40 años. Ah, me parecía, sí. Pero además, Oscar, en el año 89 y de ahí en adelante, director artístico. Él y Servini eran delegados gremiales. Y de repente se encuentran con Renan como director general del teatro. Sergio Renan, sí. Que no quería 90, ¿no? Y Renan no quería la Orquesta Filarmónica. De hecho, no la programó directamente. Él no consideraba la Orquesta Filarmónica. Entonces, ante la necesidad... Perdón, un paréntesis, porque es una duda, jamás te lo pregunté fuera de aire. La famosa leyenda de que la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, de la Filarmónica... No, cuando vos decís, no quería programarla... Era la orquesta municipal, ¿no? Porque la Orquesta Estable, básicamente, con la cantidad de funciones que tenían de ópera y de ballet, no les quedaba mucho espacio para hacer conciertos, aunque ellos siempre quisieron, y yo creo que está bien. Todas las orquestas tienen que hacer conciertos. Entonces la orquesta municipal empieza a ensayar en lo que era Radio Municipal, o sea, abajo, en lo que es el CTC ahora. Entonces, y después, bueno, la orquesta se fue quedando, como pasa habitualmente. Por adopción. Y por necesidad también, porque cuando se empezaron a repartir los ballets, para que la orquesta estable tuviera un poco más de aire y pudiera hacer algún concierto. Durante muchos años, generaciones, te diré, sí. La resistencia de algunos colegas de la Orquesta Estable a la Filarmónica fue fuerte. Pero bueno, convengamos que también para quienes nos están escuchando y no saben de qué estamos hablando, es que el famoso auditorio llega... 2011 creo que fue. Sí, no había auditorio, estaba Facultad de Derecho. Claro, es la usina del arte, sería el lugar, pero ya es tarde, estamos hablando de casi un siglo, ¿no? Sí, además la Orquesta Filarmónica en los años, y esto viene a colación por lo que voy a hablar un poco y reconocer a Oscar Piluso, que en los años 90, Piluso, por necesidad, porque, bueno, había resistencia en el teatro de Renan, lo contactan a Di Pablo, el economista, y él le sugiere que busquen a alguien cercano al poder. En ese momento estaba Menem. Ahí ellos recordaron que cercano a Menem era Pedro Pablo García Caffi, que además era vecino de Piluso y además tomaba clase de flauta con Piluso. Entonces cayó de Maduro. Di Pablo les dijo que sí, que era una persona adecuada, y empiezan a hablar con Pedro Pablo. Al principio Pedro Pablo ayudaba, asesoraba, hacía con los contactos políticos, y en un momento dado, bueno, se lo proponen, o él propone, ya formaliza, queda él como director ejecutivo de la Filarmónica y Oscar Piluso como director artístico. Y bueno, como todo pasa siempre con los colegas, los que son contemporáneos, a algunos no les gustó mucho esto de que fuera de delegado pasar a director, y pasados los años yo creo que hizo lo que tenía que hacer, y le dio, aparte porque él era un solista, profesor en conservatorio, formó muchísimos flautistas, asume como director y le impone a la orquesta un sueño de él, que nadie le creía. O sea, nosotros en la gestión de Pedro Pablo García Caffi con Oscar, Pedro Pablo lo que le dio a Oscar fue los contactos políticos. Era carne y uña con Menem. Tenía llegada directa. En una de las giras que me acuerdo que le hizo firmar Pedro Pablo el último expediente en la terraza de la Casa Rosada, subiéndose al helicóptero. Lo paró, entonces se iba al helicóptero y se le hizo firmar ahí. Entonces Oscar lo que hacía era le daba la impronta artística, y Pedro Pablo, que al principio era como un desafío para él, un juego quizás a lo mejor, era muy buen gestor, y él hizo muy buena gestión ejecutiva en la Orquesta Filarmónica durante su primera gestión, que fue muy diferente a las últimas. Ahí todos nos hicimos un poco amigotes de Pedro Pablo, y al día de hoy hay que reconocerle, otro que lamentablemente falleció, que ellos ambos le dieron a la orquesta un vuelo que no había tenido ninguna orquesta acá.
con el respaldo y el prestigio del Teatro Colón, consiguen los recursos y fuimos 3 veces a Europa, tocamos en las salas más importantes, y en esa época también el sueldo había crisis, siempre tuvimos subidas y bajadas, pero en ese momento ellos logran que salgamos de una crisis muy difícil, que fue con este plan que se llama Simupa, donde de repente un día para el otro duplicamos el salario, como le pasa ahora a la Sinfónica Nacional. Y al mismo tiempo se arma un reglamento mucho más exigido, y así fue como que todos nosotros nos pudimos comprar también nuestros instrumentos de calidad internacional, porque tocábamos con los directores internacionales más importantes del mundo en ese momento. Y cuando salíamos de giras, tocábamos en todos los teatros. Cada vez que entramos a un teatro de todos muy famosos, todos nos miramos y me decíamos, pero el Colón es mucho más impactante que esto. Cuando te acostumbras a tocar el Colón, después pasás por otros teatros y bueno. Escuchamos un poquito a Oscar Piluso. Bueno, yo voy a decir las últimas palabras y creo que es importante porque a partir de ayer, estoy redactando todo un artículo para la revista. Oscar fue un hombre que, por su temperamento, por su capacidad y su pasión, y por salir de la orquesta, muchas veces lo que pasa es que los contemporáneos no lo reconocen a uno, ¿no? Los que terminamos haciendo gestión nos enfrentamos a las dificultades que son, bueno, recelos, desconfianzas. Claro. Y yo, que bueno, pasé por ese lugar también, después tengo que decir que no es ningún paseo ser director de la Filarmónica en el Teatro Colón, es más bien un sacrificio, si uno es comprometido. No ganan, es más lo que perdés que lo que ganás. No dormís nunca,
querés arreglar todo. Y yo le reconozco a Oscar a la distancia, y creo que valdría que todo el mundo reflexione, que Oscar Piluso fue fundamental en la cultura nuestra y en el medio sinfónico, porque ninguna orquesta viajó lo que nosotros viajamos, ninguna orquesta tuvo los directores que tuvimos. Ni siquiera te diría que el layout del escenario, o sea, con las flores, él tenía la mirada en primer mundo. Y le decían, todos decían que era imposible, y nada es imposible. En eso yo coincido con Oscar. Trabajó, consiguió los apoyos políticos a través de, en ese momento, de Menem, Pedro Pablo García Caffi, o sea que siempre es posible. La Orquesta Filarmónica empezó a hacer concursos con biombo, murieron los concursos arreglados, el nivel subió mucho, duplicaron el sueldo, que estaba muy mal en ese momento, y ahí los músicos empezaron a motivar. A lo que llegó la Orquesta Filarmónica en esa época, el eslogan era el poder de la gran orquesta, a lo que fue pasando después progresivamente el deterioro, somos varios los que sospechamos que no es casual. Y es muy llamativo que Oscar Piluso, como le decía recién Adolfo, no hay muchos gestores, músicos, que tengan la capacidad, tenemos 4 o 5. Y los más capaces no fueron convocados en estos 20 años. Fíjate que Marcelo Lombardero, ¿dónde está? Marcelo Lombardero hizo una actividad. Cuando cerraron el teatro, mantuvo el teatro con las funciones en el Coliseo. Increíble lo que hizo Marcelo, ¿eh? Y eso que yo en esa época estaba media distanciada de él, pero nunca dejé de reconocerlo. Oscar Piluso llegó a la Filarmónica a lo más alto de lo que se podía llegar viniendo de un país sudamericano. Consiguieron la sala, por supuesto, la junta de él con Pedro Pablo. Bueno, después pasé yo también, me tocó en el 2001, hice 700 funciones con el 10% de presupuesto. Todos, Diana Canela, que también, bueno, ahora renunció, la gente eficiente, en los últimos años no fue convocada. La gente comprometida no fue convocada. En el caso de Oscar, yo le decía al señor Rodolfo, mi sensación es que él fue proscripto. Yo no lo vi en 20 años, Oscar, nunca pasó por él. Los últimos años estaba enfermo. Y mira, la gente capaz de alguna manera se va acomodando, cambian las gestiones o va al sector privado. Yo creo que en el caso de él, lo creemos varios, lo estábamos hablando el otro día, él es el símbolo de a lo que llegó la Orquesta Filarmónica. O sea, el nivel primer mundo y de excelencia, con el escenario con flores, los hombres con frac, las mujeres con vestido negro, los mejores directores, las mejores obras y viajes a Europa, tocando nuestra música. Eso, todos dicen ahora, eso no existe más, nunca va a volver. ¿Por qué nunca va a volver? ¿Por qué nunca? Muchos dicen que no va a volver porque los pocos que quedamos de esa época somos los que sabemos que eso fue posible. Las nuevas generaciones no. Las nuevas generaciones hoy están tocando con instrumentos chinos, con cuerdas de lata, haciendo 20.000... Hay un pibe el otro día que estaba repartiendo con una moto delivery, porque no alcanza el salario para pagar los insumos. Y hay un orgullo todavía que hace que los muchachos sigan invirtiendo más que el salario en comprar sus instrumentos, en mantenerlos y en las cuerdas. Obviamente cuando no da, y se compran cuerdas malas, no se mantienen los instrumentos. De hecho, mis instrumentos hace 6 años que no lo mando, pero los que están tocando no pueden pasar 2 años sin mantener instrumentos. Entonces el nivel en que se ha llegado ya se está escuchando, ¿eh? El otro día, yo no voy a decir, escuché mal. Entonces, la ignorancia y la prepotencia del poder que cree que pueden tirar la cuerda y que los músicos siempre van a estar como los maestros, pero también fíjate en los niveles de educación que hay en las escuelas. A eso vamos a llegar en el Teatro Colón. Ya estamos con niveles deficientes, y no porque los músicos no sean buenos. Se han ido muchos, se están yendo, y después, ahora con los concursos en Nación, o sea, se van a ir más, y no tienen materiales, y están agotados de dar clases. Hay un par que manejan Uber. Yo nunca pensé que podía llegar a hacer una cosa así. Entonces, el hecho de que Oscar nunca apareció en estos 20 años, no me parece casual, pero sí estoy convencida de algo. Este deterioro solamente en estos 20 años, que ha sido progresivo, solo ha podido llegar a suceder porque no ha habido resistencia interna y algunas filtraciones
había una trilogía y sindicatos, algunos músicos y funcionarios. Y nos han aislado a todos los que de alguna manera tenemos esa imagen de lo que fue el poder de una gran orquesta. Entonces valga mi recuerdo también, mi consideración, quizás un poco culposa también, porque en estos 20 años, bueno, no se dio la ocasión de reconocerle en vida lo maravilloso que fue todo lo que él hizo. Y no se le reconoció, como a mí me pasó después también, sé lo que se sufre. Entonces yo creo que viendo muchos de los músicos de esa generación que se han muerto enfermos y viendo los que están enfermándose ahora, apelo nuevamente a las autoridades a que hagan un chequeo de salud física y psicológica, porque vamos a tener casos graves pronto. La mayoría está tomando clonazepam, o alguna otra de ese estilo. Están mal, los músicos están mal. Entonces pueden tironear todo lo que crean que pueden, pero un músico que está deprimido, que tiene su economía minada, que pasan los años y no tiene proyección de futuro, no va a tocar bien. Es imposible. El que crea que es posible no entiende nada de todo esto. Porque aparte son seres sensibles. Yo 1000 veces me he discutido con las autoridades. Son seres sensibles con la sensibilidad expuesta. Cuanto más expuesta, más belleza producen. Pero cuando te empiezan a pegar, y te pegan constantemente, te empezás a encerrar por mecanismo de defensa. Están mal. Bueno, ahora empezaron a reaccionar y salir con los carteles, cosa que a mí mucho no me convence, porque el público sigue sin saber qué es lo que está pasando. Probablemente haya en el verano algunas acciones para que el público entienda, porque acá no se está atentando solamente con los derechos de los artistas. Como le decíamos recién, artículo 27 de la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dice que todo ser humano tiene derecho a participar de la vida cultural, o sea, el que hace la cultura y el que la consume. Entonces el público, que paga entradas muy caras en el Teatro Colón, tiene derecho y va a exigir a ver un espectáculo con el nivel de las entradas que está pagando. Y ni el presupuesto del Colón ha mermado, ni las entradas tampoco. Los únicos que están pagando para trabajar son los músicos de orquesta. Esto referencial. En la época de Oscar Piluso y Pedro Pablo García Caffi, cobrábamos 20 sueldos mínimos. Entonces podíamos pagar los instrumentos. Yo tengo $75.000 invertidos, y Pablo Sarabí tiene más de 100, un encordado de violonchelo sale $450, $500, y hay que reponerlos cada 2 o 3 meses. Un violín 300 y hay que reponerlo 1 mes y medio. Entonces, la gente no lo sabe esto, y a nadie le cabe en la cabeza de que hay esclavitud. Si alguien tiene que pagar para trabajar, ¿cómo se llama eso? Y está obligado. No es que puede elegir. Entonces es como el taxista que alquila el taxi, el peón, que maneja y está obligado a hacer 10 horas hasta que primero tiene que juntar la plata que tiene que pagar y después la que lleva a su casa. En el Colón estamos en esos niveles y no hacen nada. 10 años de negociación. Yo creo que todos saben muy bien lo que está pasando, Y hay una insensibilidad que ya raya, para mí también, con la ilegalidad y la tortura. Pero hay mucho blindaje mediático también. Pero también tengo que reconocer que la gente se conozca este tipo nosotros de cosas. no. Yo di mi palabra, porque yo estuve negociando las 3 etapas en estos 10 años, de que mientras negociábamos no íbamos a exponer públicamente ni perjudicar la imagen ni de la institución, que es lo que nos importa, ni de la gestión. Ahora, la última etapa de negociación se rompió con violencia hace casi 3 años. Y estaba ya casi cerrado. Lo que pasa es que la ley 471 dice que todos los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires tienen derecho a una carrera de progresión horizontal. Todas las ciudades ya lo tienen, menos ¿quién? El Teatro Colón. ¿Por qué? Porque todos que no quieren, hay muchos que no, solamente las orquestas queríamos la carrera. Los demás se resisten. Porque nosotros sustentamos con una investigación que hice con 30 países, 98 orquestas, súper sólida. Entonces cuando fui a hablar con los técnicos de carrera, todo lo que decía yo, estaban de acuerdo. El problema es que todos los demás no querían. El punto es tan absurdo, que es como que 2 nenes se estén peleando y el papá y la mamá dejan que se maten. Lo que se sostiene, se sostiene, lo que no se sostiene, no se sostiene. Entonces, si no ponen los puntos sobre las IES, es porque no quieren ponerlos. Porque mientras tanto, el Teatro Colón recauda. Pero acá hay vidas. Entonces, y ya está denunciado
pero no a la opinión pública. Volviendo al caso de Oscar, mi homenaje a Oscar es un reconocimiento de que también pasaron épocas difíciles, también ganábamos $80 y lograron subvertir el Pedro Pablo. En ese momento pasamos con el Simupa a ganar decentemente para poder comprar nuestras cuerdas y nuestros instrumentos. Entonces es una decisión política. Yo tenía la esperanza de que Jorge Tellerman revierta esto, pero me parece que tiene gente más arriba que lo condiciona. Pero lamentablemente va a caer en la voltea, porque ya después de un año tenés que tomar cuenta sobre todo de cuando las vidas de los seres humanos están en juego. Y están en juego. Tienen que ver, solo con ver a la delegada de la Orquesta Estable, que bajó, yo aumenté 14 kilos, ella bajó 12 y era delgada ya. O sea, es patente, es claro. Entonces, y muchísimas veces quisimos negociar y no exponer esto. Pero estas cosas no sirven. Cuando vos tenés que salir a exponer al público, bueno, se sabe cómo empieza, no se sabe cómo termina. ¿Y por qué hay que llegar? Hay 7 pedidos de no tener que exponer al público, que se solucione. Está todo documentado además. Pero bueno. Disculpame, Andrea, que te interrumpo. Para que sepa de quién estamos hablando en Agnatista, y quiero destacar, bueno, esto es el equipo de Radio Nacional Clásica. Ayer Claudio Castro, cuando nos diste la triste noticia del fallecimiento del querido Oscar Piluso, estuvo 3 horas buscando una grabación, porque dice, no, tiene que haber algo, y la encontró, y aquí la presenta Rodolfo Lago. Gracias, Claudio Castro, nuestro compañero. Escuchamos entonces a Oscar Piluso en flauta junto con la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires, dirigida por Pedro Ignacio Calderón, interpretando Impresiones de la Puna de Alberto Ginastera en una grabación hecha en estudios discográficos en los años 80.
Impresiones de la Puna de Alberto Ginastera, Oscar Piluso en flauta y la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires, dirigida por Pedro Ignacio Calderón. Soy Luis Rocco, flautista, ex integrante de la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón de Buenos Aires, y quería decir unas palabras con respecto a Oscar Piluso, que nos ha dejado en el día de hoy. Oscar ha sido un gran maestro, un gran flautista y una persona de una calidez y generosidad inconmensurables. Lo he conocido en todas esas etapas. Ha sido maestro y también ha sido formador de varias generaciones de flautistas. La mayoría de los flautistas argentinos le deben a él sus enseñanzas y gran parte de sus conocimientos. Desde muy joven él tocó en orquestas de cámara, en grupos de música de todos los estilos. Integró varias orquestas argentinas, la Sinfónica Nacional, la Orquesta de Mendoza, de San Juan, Orquesta Estable del Teatro Colón y fundamentalmente como solista principal de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Ahí tuve oportunidad de compartir el trabajo con él, siendo su colega durante toda mi carrera, la realicé ahí en la Orquesta Filarmónica junto a él. Y ha sido un colega tan generoso y además de buen profesional, de una calidez humana impresionantes. Así que quería destacarlo por todas estas cualidades. Además fue director artístico de la Orquesta Filarmónica, en un momento en que la orquesta tuvo un gran desarrollo y sobre todo una gran expansión internacional, realizando giras por todo el mundo. Oscar nos dejó hoy y quiero dedicarle a él estas palabras y dejar bien claro fundamentalmente los recuerdos como persona, como músico y como colega, además de ser un defensor de los derechos del músico en muchas oportunidades. Vaya mi recuerdo para Oscar Piluso, que en paz descanse. Bueno, muchas gracias, Luis Rocco. Lo extrañamos, ya se ha retirado, parece mentira, ¿no?